muy buenas Buenas noches. tardes, muy buenas tardes, noches a todo el mundo. Y antes de empezar, muchísimas gracias, Amparo y José, por estar por aquí. Gracias a Nada, un ti. placer. Vamos a estar hablando, tendrán debajo todo el rato la portada vuestra para que le tengan muy claro de qué estamos hablando. Pero vamos a hablar justo de Editoras de lo Extraño, el ensayo publicado con Dilatando Mentes. Porque hoy empieza este ciclo dedicado a las mujeres detrás de los libros y no se me ocurre mejor manera de empezar que es con este ensayo poniendo el foco sobre tantas mujeres como hacéis vosotros en vuestro ensayo y sobre todo esa idea de lo importantes que han sido y muchas veces lo machacadas que han sido, lo ridiculizadas que han sido incluso y lo triste que ha sido el ver cómo tanta gente ha tenido que pelearse. Hablando, vosotros ponéis directamente desde casi siglo XIX, siglo XX, ahora siglo XXI que estamos, como esa pelea constante de las mujeres haciéndose el hueco y cómo la reacción de muchos hombres, y hablaremos de eso, hablaremos del fandom, hablaremos de todo lo que se tenían que encontrar en aquella época de cara a sacar adelante su trabajo. Así que me parece un ensayo maravilloso. Pero antes que eso, quiero conoceros un poquito más. Porque me suele gustar conocer a la persona a la que hablo y también que la gente, cuando compra un libro, no solamente compra el papel escrito, sino que compra también la persona que hay detrás, todo el trabajo que hay detrás y quiero que se conozca. Empezamos por ti, Amparo, que tu biografía también literaria es como para hacerla así en desplegables, Sí, entre sí. todo lo has participado, de antologías, de todo. Pero sí quiero poner el foco, algo que también nos une mucho, que sería, por ejemplo, el círculo de Lovecraft. ¿Qué es el Ujú. círculo de Lovecraft? A ver, el Círculo de Lovecraft actualmente es una plataforma web y una revista en el que, bueno, que damos cabida a lo que es la literatura queer y literatura de terror. Bueno, ponerle un poco Círculo de Lovecraft, de alguna manera queríamos hacer aquello que Lovecraft hizo con todo ese círculo epistolar, ¿no? De amigos que tenía que, bueno, pues entre ellos escribían, se daban consejos. Nuestra revista quería ser de alguna manera eso y nuestra página web igual, dedicarla fundamentalmente a lo que es la literatura y siempre amparados por este maestro de lo extraño, ¿no? De la literatura extraña, que yo creo que ha estado siempre presente en nuestras vidas, ¿no, José? Y por eso fue poner Círculo de Lovecraft. Iniciamos el 1 de septiembre del 2019. 16. Del 2000, ¡tanto! La sorpresa que de repente, de cómo ha podido pasar tanto tiempo, que no me he dado cuenta. Vaya que, jo, pues fíjate, sí. Y bueno, pues fuimos avanzando. Primero empezamos como redes sociales realmente, Facebook. Facebook fue lo primero que empezamos nosotros y era un poco como un cajón de desastre, círculo de Lovecraft, todo lo que tenía que ver con Lovecraft, pero también pues era como memes, eran, yo qué sé, llegamos a hacer hasta radioaficiones de lo extraño, como por ejemplo que pasaba en el bosque de Akiwahara en Japón, porque era el bosque de los suicidios, todo radioaficionado por mí. Ujú. Pero luego llegó un momento, empezamos a publicar nuestra revista y ya decidimos que, bueno, que en honor indudablemente a nuestro padrino, digámoslo así, al que nos había padrinado, teníamos que enfocarnos pues claramente en lo que es en la literatura. No solamente de Lovecraft, sino también la literatura de lo extraño y no solamente destacando lo que son a escritores, pues como nos gustan a nosotros, decimonónicos, ¿no? De principios del siglo XX, sino también pues a muchos escritores que están comenzando ahora y que, bueno, pues que a través de nuestra revista podían tener una plataforma también para poder exhibir, indudablemente, y para poder crecer como una comunidad de escritores. Ujú. Luego os preguntaré un poco de vuestra revista también, porque al final, al haber hablado tanto de la revista durante el ensayo, me imagino que os habréis sentido muy identificados en muchos momentos en los que hablan de financiación, hablan de trabajo, hablan de llamar a autores, de peleas, de manera de intentar llegar a la fecha. Imagino que todo eso será, yo creo que el día a día vuestro también. O sea, que me imagino Bueno, que cuando vais escribiendo iríais diciendo, mira, esto también nos pasó a nosotros. Y, en muchas cosas sí, yo creo que en muchas cosas nos hemos sentido muy identificados. y luego, además de eso,
Eres miembro también igual que José, miembro del Día del Tentáculo. Ujú. ¿Qué es el Día del Tentáculo? El Día del Tentáculo es un evento, un evento cultural en el que, bueno, pues que intentamos, pues a través de charlas, a través de juegos de rol, a través de, digamos que dar cabida ese día tanto lo que es a la literatura como todo lo que es la cultura pop que lleva asociada también ese tipo de literatura que nos gusta, el terror, la fantasía, la ciencia ficción. Entonces, bueno, pues organizamos, no sé si has estado, ¿no has estado nunca, Ari? No, no, no he estado nunca. Organizamos unas mesas con distintas editoriales de género. No, a ver, yo digo lo que digo en el ensayo con todas las mujeres que están ahí. No son todas las que están, ¿no? Pero sí, sí están las que son. Ujú, Y, y bueno, pues es muy bonito porque bueno, es un día en el que se permite ese encuentro entre escritores, editores, entre el propio fandom en sí, se intercambian impresiones, se hacen unas charlas divulgativas. ujú, Este año también introducimos todo lo que es el tema de podcast, nos parece que es algo muy bonito también. Y, y bueno, pues introducimos también juegos de rol en vivo, ujú. eh, mesas de artesanos, todo lo que lleva aparejado un poco todo esto. Eso fue Ujú. nuestro día del tentáculo. Sí, Que pues si no me equivoco, vamos por el tercero, ¿no? Porque el de las fechas es José. No lo hemos podido comprobar al empezar. sí, el 2022 hicisteis, ¿no? Creo que fue en septiembre del Sí, sí, 2022, en ¿no? septiembre de 2022, el 17 creo que fue, el Sí, 17 que de además que septiembre. creo que me suena porque además creo que coincidisteis, no sé, con el Luminaria o no sé con cuál coincidisteis y Sí, que justo, estuvisteis haciendo justo, intercambio. La verdad es justo que... coincidimos. mm. Y, pero claro, también eres autora, escritora. Sí. Te gusta mucho el Weird. Has sacado la antología Profanación. Ujú. ¿Qué nos puedes contar de ella? Que oye, ya que estamos aquí hablando de editores del estaño, pero también queremos saber de tu antología y de tu obra. A ver, pues mi antología de Profanación fue un poco como mi... A ver, yo había escrito mucho en otras antologías, es cierto que siempre había participado en antologías de varios autores y bueno, y siempre es un honor y un orgullo que cuenten contigo, ¿no? Y con tu particular visión muchas veces de las cosas, del terror, de la fantasía, de la ciencia ficción. Pero bueno, me estrenaba en solitario como autora de terror y de terror sobre todo lo que es extraño, con una antología con 13 cuentos que andaban un poco en todo lo que es el panorama o la burbuja que encontramos, ¿no? En el mundo infantil, lo Mm, vamos a denominar así. Los terrores infantiles, como por ahí hicieron muchísimas reseñas, ¿no? Entonces, un poco, bueno, ponerte un poco en lo que es en la piel de esos niños, de esos seres pequeñitos, ¿no? Que muchas veces pues no son capaces o no tienen capacidad de expresar lo que sienten, sus sentimientos, sus miedos, y que realmente, dada su vulnerabilidad, son presas fáciles para, bueno, pues para todos los monstruos, ujú. tanto los monstruos sobrenaturales como los monstruos con los que convivimos cada día que los hay. Sí, sí, Aquí los no hay. lo pongo en duda, no pongo lo de "Ay, los hay, los como las meigas", no. No, 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 Aquí esto sí. realmente los hay. Entonces, bueno, introduciendo un poco lo que es esa extrañeza, esos cuentos de extrañeza, yo creo que también era una especie de yo utilicé un poco lo que es mi antología como un alegato también hacia todos esos pequeñitos, ¿no? Que habían sufrido pues a lo largo de los siglos, desde que el mundo es mundo, Ujú, habían sufrido pues violencia, maltrato, maltrato infantil en todas las vertientes, en todas las variantes que te puedes encontrar. ujú. Vamos, nota. Y además de eso, lo que decías tú, que has participado en varias antologías y, por ejemplo, tengo la suerte de haberte leído en Monstruosas, un relato que me encantó, que se ¿Te llamaba gustaron las pandillas, no? ¿Eh? La envainadora de carne, me encantó el relato. Yo también me suele gustar leer lo extraño de vez en cuando. Me gusta mucho el terror, entonces me suele gustar ir cambiando de géneros y así. Y yo creo que nos da mucho pie también a hablarlo porque en el propio ensayo habláis sobre la importancia de la Gran Guerra, la importancia de los traumas de una guerra, de cara a ese extraño, ese weird, cómo fue apareciendo, cómo fue surgiendo, buscando casi como el mal pretérito, ese mal o esos monstruos pretéritos antes incluso de lo existente,
o Ujú. incluso con alguna de las autoras también, o sea, alguna de las editoras, también con estudios de psiquiatría, que también hizo investigaciones y cosas así. Entonces, ¿qué quisiste plasmar con esa idea de esa guerra en África, esa dureza? Y porque al final, monstruosas era mostrar un ser monstruoso de la mitología y darle vuestra propia versión. Mm. ¿Cómo fue afrontar eso y darle esa vuelta de tuerca y decir, pero quiero hablar del Weir, quiero hablar además de eso, no solamente de este ser, sino que de algo mucho más grande que es lo que ocurre con la guerra, las Los matanzas monstruos, ¿no? y la dureza de esos momentos? Claro, porque por ejemplo, fíjate, en el relato hay, no solamente está el monstruo en sí, ¿no? Que es esa envainadora de carne, que Ujú. tampoco vamos a disfrutar aquí el relato, pero bueno, No, no, no. eh, me parece muy bonito también, me gusta mezclar lo fantástico, digámoslo así, con meterlo dentro de lo que nos resulta familiar también, ¿no? Creo que ahí está la verdadera, o el verdadero terror, porque nunca sabes realmente dónde están los límites de tu zona de confort. Es decir, si tú planteas un relato excesivamente fantástico, excesivamente, lo pongo Sí, entre, sí, sí. a ver, buscas hacer evidentemente un monstruo mitológico y tal, pero si planteas un relato excesivamente fantástico, yo creo que llega un momento en el que te desconectas. A ver, te desconectas porque tú te encuentras en tu zona de confort, te gusta ese tipo de miedo, pero bueno, es un miedo que ves desde una cierta seguridad, desde una cierta comodidad. No, lo sientes de alguna forma como ajeno. Pero en el momento en el que tú planteas un monstruo en un momento muy concreto, en donde lo que está ocurriendo es casi tan monstruoso como los monstruos a los que a los que se van a enfrentar o el monstruo al que se van a enfrentar, pues es un poco lo que hice en Profanación, es más o menos es con lo que suelo jugar yo siempre. Ujú. Y bueno, pues no sé, me pareció África, me parece bueno, pues me parece la tierra de la brujería, me parece la tierra del misterio, me parece, pues eso, una tierra que se presta por su aridez, por su, no sé, su clima, su gente, eh, pues eso, yo qué sé, la brujería, el vudú, creo que era un sitio muy bonito para encuadrar este relato, siempre desde esa perspectiva histórica, con Ujú. todas estas matanzas que se produjeron, y por qué no poner ahí a la madre tierra, ¿no? Ujú. También es un canto en contra del exterminio de la tierra. Yo creo que este relato tiene como muchas lecturas. Sí, También es un canto a eso, ¿no? Tú quieres conquistar la tierra, pero madre tierra ujú. vaya un momento en el que no lo va a permitir. Te crees que por ir con armas, te crees que por tener una cierta tecnología puedes con todo y ¿dónde vas, no? O sea, yo creo que es un poco eso, no sé exactamente. Yo qué sé, eran muchas cosas las que quería mostrar con este relato de la envainadora de carne y hacerlo muy potente, muy trepidante, Mm. escuchar a la tierra rugir, escuchar los tambores de la madre tierra. Sí, Y todo esto, bueno, pues produciéndose pues las matanzas del pueblo, la matanza del propio monstruo. sí, No sí. sé si te he contestado Sí, sí, no, o no, me podéis perfectamente, dar porque al repetición. final es justo eso, al final de algo que me encanta justo del relato es eso, esa relación entre el monstruo, la madre tierra, el cómo se abre, cómo se mueve la propia tierra, cómo se reacciona ante lo que está ocurriendo sobre ella y cómo al final es eso, la respuesta de la tierra, de África, en contra de esas salvajadas que estaban ocurriendo y cómo reacciona y cómo de una manera cruel y bestial reacciona y hace ver su opinión, vamos a decir, de una manera Y yo bastante creo que clara. yo creo que también lo bonito es que luego cuando tú terminas de leer a lo mejor el relato, o por lo menos eso es lo que a mí me gusta cuando termino de leer un relato, que se me quede ese pozo de reflexionar acerca un poco de lo que he leído y dictaminar, es decir, no está todo tan claro eh, quién es el monstruo aquí. O sea, Exacto. yo Ujú. por lo menos es lo que me gusta, o sea, Sí, sí. jugar con el güey, pero meterlo en la realidad más real, ¿no? Ujú. Más, Sí, sí, pues yo creo que sí, y además eso, te queda también esa sensación de decir, y eso que queda en estos momentos después de ver todo lo que hemos vivido, es decir, despertará en algún momento otra vez, esa sensación de en cualquier momento puede volver a ocurrir, puede volver a abrirse la tierra y puede volver a moverse todo y a escuchar esos tambores otra vez de la tierra.
Bueno, pero José, no te quedas tú sin hablar tampoco, ¿eh? En tu caso, tú eres enfermero, por lo que veo, tiendes más hacia los ensayos, más que la ficción. ¿Cómo es esa ficción? Porque yo creo que los que de alguna manera u otra escribimos, el ensayo es una de las, yo creo que de las maneras de escribir que se nos hace más extraña, porque siempre tendemos a hablar de nuestros mundos, a hablar de lo que queremos contar, y en cambio el ensayo muchas veces tiende a lo contrario, es decir, tengo que contar lo que ocurre, no lo que yo quiero que ocurra. ¿Cómo fue esa decisión a ir a desarrollar, escribir ensayos? Al final un ensayo es un arma de doble filo, sobre todo cuando hablas, por ejemplo, de temas como estos, que es sobre todo la literatura fantástica. Es como muy difícil o muy abstracto llevar algo que, como tú has comentado, bebe de la imaginación y bebe de unas fuentes completamente, por así decirlo, opuestas a lo que es un ensayo de corte académico o un ensayo que en muchas ocasiones se hace una tierra árida, una tierra baldía que no va a ningún sitio. Entonces, yo sobre todo mi fascinación, mi cariño y aprecio por el ensayo y verlo sobre todo como una herramienta que te permite contar mucho y sobre todo expresar ideas que de otra forma serían imposibles de llevar a cabo, es en parte a mi fascinación sobre todo por el componente divulgativo de Isaac Asimov. Hmm. Asimov, todos lo conocemos como uno de los grandes maestros que hubo de la ciencia ficción en el siglo pasado, aparte de doctor en bioquímica, pero él tenía claro una idea, además él lo llevaba muy a cabo en el ámbito académico cuando estaba trabajando en la universidad, que él decía que él no podía ponerse como tal a tirarse horas y horas hablándole a los estudiantes de una manera uniforme y sin sentido, porque al final lo que se busca es que la gente aprenda, que la gente disfrute conociendo eso. Entonces, al final, hay que acercárselo al público. Eso se ve sobre todo en muchos de los ensayos que él hizo muchos libros también de componente divulgativo sobre química, sobre física, historia, y al final él, igual, al acercarte a un libro sobre astronomía, él intentaba embaucarte, intentaba que te vinculases a ese libro y que te fascinase lo que estabas leyendo, porque al final así metías, digamos, como el gusanillo, metías el bicho en la cabeza de la persona y surgiese la necesidad de saber más. Entonces, con esa idea en mente, yo siempre me ha fascinado mucho el tema, más figuras como por ejemplo S.T. Joshi, Matt Cardin, que a pese a que también es escritor, ha dedicado también parte de su producción al ámbito ensayístico o a la realización de artículos. Alec Neval-Ali, que hizo como una especie de pseudo-biografía de John W. Campbell. Hay muchos escritores que, pese a que se han vinculado de alguna manera a la ficción especulativa, al ámbito puramente narrativo, incluso poético, siempre también han utilizado el ensayo como una herramienta preciosa, por así decirlo, para contar y acercar a la gente el mundo de esta literatura, que tiene la misma calidad que cualquier otra clase de literatura y que tiene figuras que son para un estudio y análisis exhaustivo porque se lo merecen, Ujú. por lo que hicieron y en general, pues bueno, por su obra, que tiene calidad. Sí, sí, no, no, estoy completamente de acuerdo. Además, yo creo que siempre se suele decir la alta literatura y la literatura de género como una manera de, bueno, y estos pasatiempos que hay por aquí. Y luego dentro de la literatura también, lo extraño muchas veces, el where suele ser como eso tan inclasificable que a veces dices, es que no sé en qué caja meterlo, no sé qué es. Luego os comenté una cosilla que ponéis que me encanta de China Miéville, que yo creo que expresa perfectamente qué es el where, qué es lo extraño. Pero es eso, al final es el reflejo de decir, oye, tengo que... Hay literatura maravillosa y que por esas etiquetas nos olvidamos y la perdemos.
Es una verdadera pena. Pero claro, no solamente te dedicas a eso, sino también tú estás metido en el círculo de Lovecraft, también metido en el Día del Tentáculo. Claro, al final, yo creo que las dos cosas, vosotros dos, encajan a la perfección, porque al final esa parte de divulgar, esa parte de intentar abrir a la gente a través de la revista, a través de la web, a través del Día del Tentáculo, yo creo que encaja a la perfección con esa parte divulgadora de abrir al mundo, decir, oye, no, esto no es un círculo cerrado, sino que es un círculo que puede entrar cualquiera y darse cuenta que aquí hay cosas muy interesantes que ver. Entonces, es otra manera de meter ese gusanillo, ya sea a través de los escritos o a través de organizar todo esto para que la gente conozca de verdad qué es el wear y qué es todo ese mundo que a veces por etiquetas mal puestas o etiquetas ya trasnochadas y ya que ya no sé Pero ni de dónde vienen, se siguen utilizando, se se siguen siguen utilizando utilizando. muchísimo, sí, sí, y parece que al final es un todo, y te das cuenta que dentro del Weir además es tan variado, es tan diferente leer cualquier texto que dices que no ha pasado. Pero bueno, Y de una calidad literaria claro, increíble. claro, No sí, una sí. calidad imaginativa, sino calidad literaria muy, muy grande. O sea, pero bueno, poco a poco. Yo creo que bueno, es ir dando pequeños pasitos y esta Ujú. obra es un pasito más. Sí, sí, no, no, y ya te digo, yo creo que mucha gente va a abrir los ojos y va con este tipo de ensayos para darse cuenta de todo el movimiento, porque yo creo que además no solamente nos encontramos con el problema del web, de ese tipo de cosas, sino además verlo a través de, o sea, desde nuestro punto de vista en España. Claro, todo esto nos pilla tan lejano, todo esto nos ha pillado tan, todas las revistas del web, todo nos pilla tan lejano que parece que no existe casi, salvo pues eso, gente que nos gusta y que picamos un poquito gracias a editoriales también, y se van abriendo a sacar también ese tipo de libros, pero lo demás es casi un trabajo de intentar encontrar un texto por ahí perdido, a ver si hay suerte que me pueda encontrar y... No te digo, por eso me encantó la de Monstruosas, encontrar tan variedad de relatos, uno más terror clásico, otro más fantasioso y encontrar un Weir también ahí. Esa variedad, es decir, es que todo puede encajar perfectamente en un mismo, en una antología y es una maravilla. Pero bueno, vamos a empezar a hablar del ensayo. Pero claro, la pregunta es lógica. Primero, ¿por qué dedicarlo a lo extraño? Vamos. ¿Por qué dedicarlo al extraño? Porque al final, como tú has comentado de lo de China Mieville, que yo creo que viene ahora mismo de pleno la frase que él expuso de su visión de qué era lo extraño. Hmm. Que al final se suele, lo que hablábamos anteriormente de las etiquetas y las categorías, intentamos hoy en día categorizarlo todo, hacer un análisis exhaustivo de una obra y que el lector de primera sepa de qué va la obra, o sea, sepa qué género es, qué subgénero es concretamente, y al final eso en muchas ocasiones quita o emborrona un poco la magia de esa obra. Hay muchos autores que hibridan los géneros perfectamente y te vas encontrando una novela o una historia que no tiene en principio lo que uno se esperaba. A lo mejor creo que esta narración es de terror y luego me encuentro con una historia de ciencia ficción. Eso lo hace, por ejemplo, César Mallorquí. Hay Hmm. un libro que es La isla de Bowen, en el que se tira toda una 3/4 partes de la novela con una historia plenamente de Robert Louis Stevenson, de aventuras pura y dura. Y luego en la última parte se monta una historia de ciencia ficción bestial. Y la gente le choca ese impacto de decir, pero es que esto no era lo que el autor me estaba contando. Y al final es sí, sí, el autor cuando ideó la obra quería hacer eso, tenía eso en mente. Lo que pasa, choca que de esa manera roncambolesca pasemos de un género a otro. Y aquí pasa lo mismo. Lo que dice China Mieville es que al final cuando hablamos de lo extraño es todo aquello que desdibuja o altera nuestra realidad, en el que entramos un poco en contacto con ese filo de lo que es lo preternatural, aquello que no está tan palpable y al final los géneros imaginativos, especialmente la fantasía, la ciencia ficción y el terror, entran de lleno en qué es lo extraño.
Entonces, al final, ¿por qué hacer un ensayo completamente sobre la extrañeza, sobre autores que tocan una literatura, podríamos decir, de locos? Sencillamente por el deseo un poco reivindicativo de reflejar otra clase de literatura, de adentrarnos en un mundo que en muchas ocasiones la gente tampoco sabe cómo va o cómo no va, o estos son autores de fantasía y estos son autores de terror. No, al final todos están dentro de lo mismo. Estamos hablando del mismo panorama, del mismo páramo. Y al final surgió esa necesidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de autores como, yo qué sé, hay un relato que es de Eric Frank Russell, que se llama Querido Diablo, que para mí muestra claramente de lo que estamos hablando en todo este ensayo. Es decir, la mayor extrañeza que te puedas imaginar mezclando fantasía, ciencia ficción y terror, todo en una. Y sobre todo, hablar y reivindicar ya no solo las obras, sino también las vidas de las personas que están detrás de estas obras, Ujú. que tienen, yo creo que muchas de ellas tienen tanta extrañeza y tanta singularidad que merece también ser contada. Como ha comentado antes Amparo, nosotros siempre nos hemos movido un poco en el ámbito pues, del terror, de la fantasía, queríamos tocar esa ficción científica, ella con sus cuentos, yo siempre me ha fascinado pues, ese corte ensayístico y poco a poco pues A todo ver, eso y mm, porque lo extraño está presente, es un poco lo que y que, comentábamos en y los que, y que todo cuentos. eso nos ha ido llevando poquito a poco Sí. a que nos acercásemos a la necesidad de decir, vamos a contar todo esto. No, Ujú. y que lo Vamos. que yo quería decir, que lo extraño está presente en nuestros días. Lo que, Ujú. por ejemplo, tú me comentabas ahora con la envainadora de carne. O sea, lo sabemos todo, lo conocemos todo de este mundo, lo conocemos, es que no conocemos nada. O sea, ¿qué conocemos de este mundo? Esto es como, por ejemplo, lo de la teoría esta del yo, el super yo, el ego, el yo, el ello. O sea, lo que nosotros sabemos realmente es la puntita, o sí, lo que conocemos realmente del mundo, del universo, es la puntita del iceberg, ¿no? Em, pero ¿qué hay bajo el agua? Pues hay toda una serie pues eso, de fenomenología extraña, de cosas que no conocemos. Somos muy pequeñitos en mitad del cosmos, en mitad del universo. Esto es muy Lovecraft, pero es así. Mm. Y lo extraño también inunda de alguna manera lo que es nuestras vidas. Y cuando tú hablas, por ejemplo, esto es una cosa que queda patente en el ensayo, ¿no? Cuando empezamos a hablar de por qué surge la literatura weir como tal, ¿no? Y fíjate que la estamos enraizando con algo terrible, ¿no? Porque es un tipo de literatura que tiene que responder, tiene que dar respuesta de alguna manera a todas aquellas necesidades, ¿no? Que tienen no solamente lo que es el público lector, sino igualmente los autores, los escritores, como personas, como seres vivientes, de toda una serie de preguntas que mm, ni yo qué sé, ni las ciencias avanzadísimas, ni la filosofía, ni la religión pueden llegar a dar respuesta. Entonces, todo aquello que es inclasificable, que no somos capaces de, está ahí también y está en nuestra mente y se vuelca a través de esa literatura extraña, de esa literatura del terror. No sé si nos hemos derivado, no No, no, sé. no, sí, sí, no, estoy completamente de acuerdo y además es justo eso, lo que comentabais, que al final ese extraño que lo puede empapar todo, que puede aparecer por cualquier lado, y lo que decías tú un poco, que conocemos, que no conocemos, tan fácil como a cualquier persona decirle que hay en los abismos del océano y no sabemos, y te dicen, no, sabemos que no hay bestias porque si no, las hubiéramos visto ya. Ya claro, Bueno, pero es que esa no es una respuesta. Es decir, como no las hemos visto, no existen. Y yo, ya claro, pero es que. Entonces, al final, eso más unido a los propios fantasmas, los propios miedos, los propios deseos de y, los autores, y al final. lo más terrible y lo más abyecto, ¿no? Ujú. Esta literatura de lo extraño se adentra, o sea, no solamente pretende buscar, digamos así, no respuestas, porque yo creo que lanza más preguntas, ¿no? Y te deja con ese sinsabor, ¿no? Y esa terribilidad de decir, jo, pues me siento todavía peor, ¿no? Que Mm. antes a lo mejor de leer este cuento, ¿no? Porque se me han planteado aquí un montón de, yo qué sé, de vicisitudes que no tenía yo antes, ¿no? Antes de sentarme a leer. Pero
pero yo creo que, bueno, que, pues eso, se adentra o te adentras con ella, ¿no? También en lo más terrible o en los miedos más terribles del hombre, ¿no? Que yo creo que los monstruos más terribles los encontramos muchas veces dentro de nosotros mismos, ¿no? Nunca sabemos, tenemos un monstruo latente, ¿no? Y nunca sabemos cuándo, qué resorte, ¿no? Qué momento, ¿no? O ni de lo que somos capaces de hacer sometidos a unas situaciones críticas, ¿no? Nos consideramos personas muy civilizadas, pero ahora quítanos la luz, quítanos el agua, quítanos las redes sociales, quítanos, eh, ¿sabes lo que te quiero Sí, decir? Una sí, serie sí. de comodidades que nosotros estamos acostumbrados como ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI y realmente no somos capaces de sobrevivir. Fíjate, cuando hay un desastre, por ejemplo, natural, por desgracia, eh, se aprecia tanto lo más maravilloso del ser humano, cuando surgen esos héroes y esas heroínas, ¿no? Que van a ayudar, o lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con el terremoto, por desgracia, de Turquía, pero también existe esa parte más oscura que también se encuentra dentro del ser humano. Eh, y empezamos, bueno, pues con los saqueos, la rapiña, ¿no? En fin, Mm. bueno, Sí, pero yo creo que una de las claves, además, que tiene el web es que muchas veces es una lectura muy incómoda. Porque sí, muchas veces nos presenta ante nuestros propios fantasmas, ante nuestras propias deformidades y te das cuenta que dices, ostras, es que me pregunto esto con este texto, con esto que estoy leyendo, y dice, claro, pero es que en el fondo vivimos más cómodos sin enfrentarnos a esas preguntas, vivimos más cómodos intentando separarnos un poco de esa realidad, de ese mundo en el que vivimos y decir, bueno, quiero mi rato de relax, mi rato de tranquilidad, que está muy bien, pero de vez en cuando que venga alguien a mover el avispero y a decir, oye, esto también tienes que pensarlo, esto mira qué realidades hay, mira qué mundo hay, mira qué... Y contado a través de un prisma muy especial, que es lo extraño, yo creo que es algo apasionante para los que nos gusta leerlo, yo creo que es apasionante, pero también es incómodo, entonces hay gente que no se siente cómoda leyendo precisamente por eso, porque exige esa fe al autor y decirle, sé que me vas a incomodar, sé que va a haber momentos complicados, pero quiero que hagamos este viaje juntos. sí. Y unido a eso, claro, estamos hablando de lo extraño, claro, pero unido a eso, editoras en femenino. Claro, en un mundo que siempre hemos imaginado muy masculino, muy de poder, muy de decisiones, fijaros, poner el foco justo en las mujeres y además en ciertas mujeres que hicieron tanto por el web y que muchas veces han sido apartadas, olvidadas o casi nadie las conoce. ¿Por qué decidisteis dentro de todo lo que supone lo extraño poner el foco justo en las editoras de lo extraño? Pues sencillamente igual. Un poco, un poco lo que hablábamos anteriormente, porque se merecían contar sus historias. Porque muchas veces nos focalizamos en unas figuras que medianamente pueden llegar a ser conocidas, yo qué sé, la faceta de editor de John W. Campbell, o la de Tremaine, por ejemplo, antes de que entrase Campbell en Astounding, o la figura de Fastboard White en Weird Tales. Figuras que se ha escrito mucho, que se han publicado un montón de obras y se han corrido ríos de tinta respecto a sus luces y sombras. Pero, ¿qué pasa con el otro lado? ¿Qué pasa también con muchas mujeres que desconocemos e influyeron en la evolución de esta literatura? Ujú. Los libros de sangre de Cliff Baker los publicó, los editó una mujer. La primera responsable de editar los libros de Ramsey Campbell fue su mujer, que era editora. Tenemos el caso de Robert Jordan con La Rueda del Tiempo, la que se convertiría posteriormente en su mujer, fue la responsable de publicar La Rueda del Tiempo. Al final, si vas analizando poco a poco diferentes obras, facetas, yo que sé, una de las obras también muy conocidas, que es la de Buenos Presagios, de Mm. Terry Pratchett y Neil Sí, Gaiman, sí, sí. está en verdad editada, publicada por una mujer. Ujú. Vimos las obras de Star Wars, todo lo que es el sello editorial de publicación de la Guerra de las Galaxias, se debe a una mujer. Y al final,
vas analizando también esa faceta de que han sido muchas las mujeres que han estado detrás de toda esta narrativa. El hombre bicentenario, que es uno de los cuentos también así más representativos de Isaac Asimov, en verdad existe y tiene la forma o el formato actual gracias a una mujer también. Ujú. Y por supuesto, si nos metemos en el ámbito de Arkham House, el mítico sello editorial responsable de empezar a publicar de una manera mucho más exhaustiva, detallada, con mayor calidad, la narrativa del Soñador de Providence, conocemos todo lo que fue verdaderamente sus inicios, sus comienzos, su posterior consolidación en los años 50 y 60, gracias sobre todo a August Derleth y a Donald Wandrei. Pero, ¿qué pasó posteriormente? Ujú. ¿Qué pasó con ese sello? ¿Cuál fue el legado de Arkham House? Y al final, el legado tiene clave femenina. Entonces, cuando empiezas a analizar todos esos pequeños retazos, esos pequeños hilos, vas tirando de ellos, ves que es un mundo sumamente fascinante y también que te muestra otra cara de la historia que siempre se narra o la historia que siempre se cuenta de esta narrativa, de la evolución, de la edad de oro de la ciencia ficción, de la evolución de Weird Tales. Ves que hay detalles que son sumamente fascinantes porque ves cosas como, por ejemplo, en el libro se recopila también, tenemos una carta de rechazo Ah, de una de sí, las esa es obras maravillosa. de una de las obras, yo creo que también más representativas de la ciencia ficción feminista, de carácter más vanguardista de Le Guin, de Ursula K. Le Guin. Tenemos una carta de rechazo, De entre muchas, que esta de pobre entre muchas, mujer Sí, porque que sí. tenía mucha recibió bastante. universidad. Ponemos una de ejemplo y vemos cómo fue otra mujer la responsable, su agente literaria, pero también editora, Mm. la responsable de comercializar, por así decirlo, con la narrativa de Ursula K. Le Guin, porque no la aceptaban. Ujú. No les gustaba la mano izquierda de la oscuridad, Por ejemplo. Eso. Mm. por ejemplo. Mm. O tenemos ese ejemplo o ese caso multiplicado en muchas situaciones Mm. diferentes. Sí, sí. Entonces, vas adentrándote y ves que es necesario o que se requiere. Al final, es como, por ejemplo, hay una frase que tiene Iker Jiménez que dice que los libros al final se te aparecen cuando de verdad tienen que ser leídos. O sea, al final tú te encuentras un libro y es como la necesidad, tienes ese impulso, ese, esa obligación, ese mandato de leerlo. Pues esto es lo mismo. Al final, cuando nosotros hemos estado escribiendo, hemos estado desarrollando artículos, ves que estas historias se te van presentando en la cara, se te van mostrando. Y al final era la necesidad de decir, es que tienen que ser contadas. Es que, ¿por qué no hay alguien que cuente estos casos? Porque habrá ejemplos, y los hay en el libro, de mujeres que son sumamente destacables. Ujú. Ejemplos que cambiaron muchísimo. Pero luego ves algunos casos de mujeres que a lo mejor ni merecerían una página, ni importarían en No. una columna. Pero también están ahí Están porque ahí. es necesario también Sí, sí. que se reivindiquen y se cuente también su historia. Porque todo, bueno, todo esto lo contamos en el ensayo, o Todo sea, Sí, eso que sí, todo también sí. el es. mundo lee el ensayo. Ahora iremos Todo repasando esto, algunos toda nombres y alguna cosa para que la literatura, gente se dé cuenta todo lo que hay dentro de lo pero maravilloso que es. de estas mujeres, por ejemplo, como dice José, estas editoras que digamos que quizá hicieron, pues a lo mejor una antología o lanzaron una revista y apenas tuvo éxito, que había tanto y pues evidentemente había una competencia cero la hay ahora, pues imaginaros entonces, ¿no? Todos los Siempre, magazine siempre. rules, esto era y todo se debe también, no solamente lo que es al trabajo y la constancia, que se las presupone a todas. Por Ujú. eso digo que es necesario que se hable de todas ellas y muchas nos han quedado en el tintero. Quizás si Claro. hacemos un libro, hablemos de las demás. Pero todas están porque se lo merecen, Ujú. porque de alguna manera mostraron el fantástico con esa pasión eh, arrolladora
con más estudios, con menos estudios, con más, pero con unas ganas de luchar por aquello que les gustaba, de luchar por aquello en lo que creían, aquello que las llenaba, que, jolines, ¿cómo no dedicarles este ensayo también a ellas? Sí, Y es sí. que hay una cosa que hacemos ahora mucho, ¿no? Que es que vemos la literatura y tratamos de reivindicar la literatura femenina, que está estupendamente, ¿no? Pero claro, hablamos de autoras, pero también detrás de esas autoras hay muchas editoras y son tan trabajadoras y tan meritorias de que se cuente sus historias como estas autoras a las que ayudaron, Ujú. porque o sea, Sana McCarthy, Virginia Kidd, o sea, lo que buscaban realmente, o sea, luego se quedaron escribían, pero luego se quedaron en ese papel de editoras, de agentes literarias, porque consideraban que su meta en la vida igualmente era lograr que otras escritoras y otros escritores consiguiesen el éxito. Fíjate qué bonito. No me importa quedarme atrás Ujú. y te empujo a ti. Sí, O sí. sea, Y además de cómo marcaron a muchísimas autoras ya famosísimas y autores no se ponen famosísimos. muchas veces. En lo que te comentaba José, por ejemplo, El hombre bicentenario, no Ujú. sería lo que es si no tenemos ahí a esa editora Sí, sí. implacable. Sí, sí, por eso, precisamente por eso os decía que esta era la excusa perfecta cuando pensé este mes de las mujeres detrás de los libros, precisamente era para eso, porque pensaba todas esas mujeres, antes de leer incluso de vuestro ensayo, a todas esas mujeres que nos perdemos su trabajo, editoras, correctoras, traductoras, que parece que no existen, porque luego el título es el título, la editorial, lo que sea, el nombre del autor, y ya está. Y parece que no había pasado por nadie más el libro. ¿Te das cuenta cuánta gente hay detrás? Que Es como una incluso. película, ¿no? O sea, nosotros Exacto. somos una media de película y sí, tenemos aquí al bueno Rodestata, no sé qué, pero y toda la gente, ponte a ver los créditos, que no nos quedamos nunca a ver los créditos, y Sí. toda esa gente que trabaja detrás de cámara para que tú puedas ver esto y puedas estar esa hora y media disfrutando y evadiéndote, pues Ujú. esto es lo mismo. Pero además, aparte de ser un ensayo apasionante, y ahora sacaremos algunos nombres porque era imposible sacar todos, porque digo, es que si no va a ser un. Vamos a pasar 3 horas hablando, 5 o 10, pero tenéis una decisión maravillosa que es un hilo conductor con vuestro amado Lovecraft. Ese hilo conductor en el que al final dentro de lo que es un ensayo, le da casi una estructura de novela porque vamos viendo cómo va desde los orígenes de Lovecraft, desde sus escritos, desde cómo se van publicando, desde propias cartas suyas y cosas que iba diciendo de, pues mira, pues es que estoy muy justo de dinero y tengo que publicarlo y ese tipo de cosas, a cómo luego con los derechos de autor, cómo ha ido evolucionando y todo eso. Entonces, al final está ese personaje que además es curioso porque si algo tiene Lovecraft también suele tener esa parte, o se suele echar de cara, esa parte más, vamos a decir, más polémica en el caso del personaje de mujeres y luego unido también a otro personaje importante, pues con su revista y con todo que hablábamos antes, que era Isaac Asimov, que también tiene su toque Su parte polémica, polémica con las mujeres. lo que Entonces, hablábamos, todos tenemos esa cara y esa cruz. exactamente. Entonces, lo maravilloso que es escoger esos dos personajes y cómo a través de esos dos personajes vamos viendo cómo a lo largo desde el siglo XIX, siglo XX, hasta casi llegar a hoy en día, cómo va surgiendo esos personajes, esas mujeres, que lo que decís, a veces han sido básicas, a veces han sido básicas simplemente con un gesto, con una recopilación, otras de una carrera impresionante de edición o de agente literario, pero que todas ellas se entiende muy bien la evolución del wear y se entiende muy bien la evolución de las revistas, la evolución de todo esto desde ese ojo de esas mujeres. Entonces, quería traer el primer nombre que así apuntado y así, que sería Lady Cynthia Asquith, un poco lo que hablábamos de ese origen de decir, claro, su marido Qué mujer, qué va a mujer. la guerra, ella tiene, me ha fascinado esa parte la que contáis de que ella alquilaba su propia casa y vivía en otras casas para conseguir el dinero. Sí, sí. Y cómo a través de los ojos de su marido cuando vuelve de la guerra y ve todo lo que ha ocurrido, cómo casi serían esos cimientos de intentar entender qué es el Weird, qué es intentar entender esa mirada, como se suele decir, no sé cuántas millas son, de la mirada esa perdida y esos miedos, esos traumas, de dónde vienen y cómo el propio marido hablaba de ese mal
que estaba te en doy la la guerra, ese razón. mal que se encontraba. ¿Cómo fue encontraros con un personaje tan potente para arrancar al libro y para decir, es que estamos hablando del Weir, pero es que esta mujer encarna lo que es eso, pero es que lo ha vivido con su marido, lo ha vivido y lo ha intentado entender. Bueno, Lady Cynthia, no sé, contesto yo. Contesta. La verdad es que el personaje de Lady Cynthia, fíjate que siempre la estamos asociando pues a que era la secretaria de J.M. Barrie, ¿no? Mm, Del papá de Peter Pan, ¿no? Que de hecho J.M. Barrie, bueno, tampoco, es que todo esto lo contamos en el ensayo, o sea que sí, sí, tampoco lo voy sí. a decir, ¿no? Bueno, pero fíjate que nunca, o sea, se pasa de pasada, siempre nos centramos en él, en definitiva, ¿no? Porque con toda la repercusión de Peter Pan y tal. Y esta mujer, ¿no? Que tenía una vida regalada, una vida relativamente fácil por X circunstancias, cómo su vida muta, cómo su vida cambia y cómo ella se convierte en una buscadora de lo Weir y en una apasionada de lo Weir en definitiva, pero desde el punto de vista de vivirlo desde su experiencia. Desde su experiencia con el terror, con las pesadillas, con las que en definitiva a las que tiene que enfrentarse como esposa de este hombre, ¿no? Entonces, Lady Cynthia es un personaje apasionante, ¿no? Porque con muy poquito, ella se dedica, pues, yo creo que esta mujer hacía historias para niños, yo qué sé, tratando de sacar adelante a su familia, tratando de sacar adelante a su esposo con ese estrés postraumático que él traía de todo lo terrible que había, todos esos episodios incontables que él traía, y cómo a partir de ahí, esto es el típico personaje, ¿no? Que te das cuenta de que se crece ante las adversidades, como de algo terrible, como de un mal perverso, este mal, ¿no? que pulula, que va mucho más allá de lo que podemos comprender, ¿no? Como voy a crear algo tan bonito como fue, por ejemplo, The Goose Book, Ujú, sí. y lo hace, ¿no? Bueno, pues estudia psiquiatría para poder entender qué es lo que ha pasado, qué puede ser ese mal, cómo se rodea de amigos como Machen, como Blackwood para que le ayuden, ¿no? A confeccionar algo tan bonito. De la terribilidad también, indudablemente, surge la creación. Lady Cynthia fue, pues eso, ese personaje, para mí encontrarme con ella fue no sé, un ole por estas mujeres increíbles, fuertes, que luchaban, que sacaban adelante como podían a su familia, luchaban y jamás, jamás se rendían. Y de eso, hasta de lo más terrible, de lo más macabro, del dolor más, más patético, digamos así, hasta del patetismo absoluto, son capaces de crear pues maravillas como ella creó. Ujú, sí, sí. Y, y, Es- ade- y además, algo que me fascina de esta mujer es precisamente eso, el cómo intenta todo el rato salir adelante, pero salir sí. adelante volcada en dos frentes, que sería en esa parte literaria y en esa parte familiar de entender qué le ocurre a su marido y intentar entender, encajar, y luego al final encontró que las dos piezas podían encajar en el web, pero sería esa especie de intentar esos dos mundos suyos, el mundo literario y el mundo personal, cómo se Cuando fueron liando entre ellos. lo que hablábamos al principio, cuando todo se tambalea, cuando no hay nada a lo que tú te puedas asir, ¿no? No hay nada, ¿no? En lo que tú puedas sustentar tus valores en ese momento de vida, ella encontró de alguna manera en Lo Wei una salida para, entre comillas, dar explicación a todo lo terrible que le estaba sucediendo. Y ella lo tenía en casa, ¿no? Y que estaba sucediendo indudablemente lo que es en el mundo, ¿no? Ujú, Que la literatura Weir no se entiende sin ese contexto. Nunca podemos entender el arte sin el contexto en el que se está produciendo, ¿no? Los artistas no son anacoretas, no viven en mitad de una montaña alejados del mundo. El arte, para poder entenderlo, hay que entenderlo en su contexto. La literatura Weir hay que entenderla en su contexto. Lady Cynthia la primera pincelada, digamos así, entre comillas, que damos en el ensayo de vamos a entender el Weir en el contexto, vamos a poner el ejemplo de Lady Cynthia y yo creo que se ve muy bien. O sea, yo creo que, no sé. Y luego, ahora que estabas comentando esto, otra de las, con el personaje de Lady Cynthia comienza una reflexión
que se va a ir desarrollando a lo largo de todo el ensayo, que es un poco lo que tú has comentado y que yo creo que lo deja todavía más claro, por ejemplo, Stephen King, en un prólogo que hace para el libro de Houellebecq, de H.P. Lovecraft, Contra el mundo, contra la vida, que dice que la literatura, y en este caso la literatura fantástica, sirve para que la gente se lama Las sus heridas. heridas, la lucha que tienes día a día con tus temas personales, tus temas laborales. Al final te metes en la cueva de la literatura, te resguardas y al día siguiente vuelves con más fuerza. Vuelves a salir a luchar. Al final, con Lady Cynthia, vamos a ver que arranca esa reflexión que a lo largo de todo el ensayo vamos a ver casos también de muchas mujeres que era una forma también de hacer frente a la realidad Y a la que vida, claro. efectivamente, que se le planteaba. Entonces, utilizaban la literatura como una vía también de exorcizar todo lo que sufrían de toda su vida, de su lucha diaria y constante, Lo que es el arte, lo que es el lo arte, que es en el arte definitiva. y reivindicar lo que Claro. es la belleza en Claro. este caso, de la literatura y del arte en general. Ujú. Y en este inicio del ensayo también aparece otra figura que está a lo largo de toda la novela, lógicamente, que es Weird Tales, la revista Weird Tales. Eh, Sería la pregunta obvia de qué sería el Weird sin Weird Tales. Uf. Yo le he hablado que hable José, pero vamos, no sería lo mismo. No sería lo mismo. O sea, no. A ver, Weird Tales lo deja claro, es Weird Tales, es la revista te lo única. extraño. Hay muchas revistas, por ejemplo, lo vemos que la primera revista, que muchas veces nos equivocamos, pero la primera revista así de literatura fantástica y sobre todo de ese componente tan extraño, tan de subterfugio, surrealista, no es Weird Tales ni otras revistas pulp norteamericanas, sino una revista que se llamaba El Jardín de las Orquídeas, Sí, De la los traducciona, Garden. sí, en sí. la que ya jugaban un poco con ese sentido de utilizar un arte un poquito más macabro, maquiavélico, Extraño. por ejemplo, no pinturas de Doré, por ejemplo, y mezclando cuentos de autores que se movían en ese hilo o en ese filo. Weird Tales, como he dicho antes, es la revista única, la revista que nunca muere. Weird Tales fue la casa, un poco como la casa de ideas, donde experimentaron muchísimos autores con un tipo de literatura que podemos decir que se salía de los cánones, por así decir, de lo que se publicaba mayoritariamente en las revistas pulp, la esencia de por qué existían las revistas pulp. Entonces, ahí vemos autores desde Robert E. Howard, C.L. Moore, vemos a Lovecraft, H.P. Lovecraft, pero vemos poetas como Robert Nelson, Clara Stone Smith, que en muchas ocasiones lo que publicaban tenía un componente de erotismo, de surrealismo, onirismo, donde te encontrabas epopeyas de aventuras increíbles al estilo de Robert E. Howard, hasta versos un poquito más maquiavélicos como los de Robert Nelson. Entonces, Weird Tales, su historia, además, es una historia súper curiosa, muy singular y, por supuesto, en la que fue consolidándose poco a poco lo que son todos estos géneros. Un poco lo que hablábamos de utilizar la literatura como una vía de expresión, en Weird Tales lo vamos a ver cómo va evolucionando. Y sobre todo, para lo que comentábamos, analizar la figura de Howard Phillips Lovecraft y el círculo de autores un poco que rodeaban, y sobre todo editores, el carteo que tenía Lovecraft, sobre todo con, por ejemplo, Frank Bernard Long, August Derleth, acerca de Wright, que fue uno de los primeros editores de la revista, y también para vincular con otros autores que no son de Estados Unidos, sino de Reino Unido. Bueno, pues aquí es donde comienza toda esta fascinante historia que vamos a ir viendo que va floreciendo poco a poco, porque vamos a ver desde casos en los que Lovecraft tuvo la suerte o tuvo la oportunidad, por así decirlo, de ser el propio editor de Weird Tales. Sí, porque también lo contamos. Porque Lo contamos
Sí, sí, sí. Exacto. Sí, sí. Ahí tenéis la portada, venga, todos O a sea, esto. No, porque Mira, ya os digo que es eso, o sea, había tanto para coger de este ensayo que era como, solamente vamos a poder contar una parte porque es que porque es es que hay apasionante. mucha tela, hay Y mucha tela. claro, porque Weird Tales, además, es lo que decíamos, Weird Tales son muchas Weird Tales también, cómo ha ido evolucionando a través de los tiempos, cómo cada editor y editora que iba apareciendo por ahí, cómo le daba su impronta, cómo le daba su toque Efectivamente. personal de cómo crisis que ha pasado, cómo ha resurgido. Al final es una vida apasionante, ya simplemente Weird Tales es una vida apasionante. Pero que unido a esto, me quería quedar con un nombre de una mujer que me parece fascinante, sobre todo para lo que hablamos antes, de darle la posición a este tipo de literatura, que por ejemplo podría ser Christine Campbell Thompson, de cómo decidió de una revista de relatos, de ese tipo de cosas, decir, no, no, yo voy a crear Total Knight, voy a crear una antología, voy a crear un libro con tapadura, que parece como que sea darle un sello de calidad, es decir, cuando publicar en tapadura es costoso y todo lo que supone, es decir, no, no, es que esto tiene la calidad no para una revista, o sea, porque parece que la revista, como está mal visto, no, no, yo lo voy a publicar y lo voy a publicar además de una manera muy seria, de una manera... Y apostó por eso, me parece una apuesta valiente, arriesgada, pero que en sí es un espaldarazo a todo eso que se estaba escribiendo, decir, no, no, es que esto se puede recoger en un libro, en una antología, en tapa dura y que la gente vaya en masas a comprarla. Sí, Thompson hace eso. Y, y luego, bueno, que un poco, ¿qué quería siempre Lovecraft? ¿Qué es lo que siempre Lovecraft ansiaba? ¿Qué era lo que Lovecraft quería? Que sus textos, que sus cuentos, ¿no? Que tenían tanta calidad, saliesen, ¿no? De esa especie de publicaciones, ¿no? De carácter efímero, ¿no? De esos magazine pool, en definitiva, y que pudieran publicarse en esa tapadura, porque son textos tan meritorios como podía ser un ensayo, como podía ser textos de otros escritores considerados serios, ¿no? Y Thompson lo que hace, esta editora británica, es efectivamente lo que tú dices. Bueno, pues además es que ella encima le sumas el plus de no solamente voy a utilizar un tipo de edición costosa para darle ese empaque de alta literatura, sino que encima la tía se arriesgó porque no eran cuentos inéditos, no eran historias inéditas, eran historias que la gente ya podía haber leído. Muchas de ellas habían sido editadas previamente en Weird Tales. O sea, es que encima ella, a la venga, doble riesgo. Y bueno, le salió bien. Le salió bien. La serie antológica Not at Night estuvo más de una década ahí coleando con diferentes nombres. Luego, en la década de los 60, volvió otra vez a tratar de editarse las casas editoriales. Un poco aquí también lo ponemos, ¿no? Luego también el error muchas veces de tratar de estirar el chicle. Hay momentos que las historias mm, encajan, eh, encajan las historias, encajan los formatos, y eso es lo que lo convierte en un éxito. Pero cuando después de veintitantos años o 30 años no tratamos de sacar un producto que en su momento funcionó y tratar de acomodarlo a una serie de nuevos consumidores, nuevos gustos, el mercado es distinto, pues quizás no funcione, ¿no? Entonces, bueno, también vemos ahí un poco también esas fluctuaciones, ¿no? Esas, pues que hay en todo, ¿no? En su momento fue un éxito, pero luego Not That Night ya no daba más de sí y Christine Campbell Thompson se quedó ahí un poco con su... Pero bueno, y la fue por controversia. ella. Y la También. controversia No, que hay alrededor. de que no pagaba. A eso sí, eso me ha encantado. Digo, pues eso hoy en día se comete muchas veces, digo, pero eso viene de antiguo, ¿eh? Esto de... A mí me da mucha penita Lovecraft, que también me da mucha penita Lovecraft cuando le cogen... No lo cuente, no lo cuente. Bueno, No, no no, lo voy a contar, si pero queréis Está bien. saberlo, a leer el ensayo. hay ensayo, ¿no? Pero que me dan muchas veces esas palabras, ¿no? De esa ingenuidad maravillosa, ¿no? De, jo, qué bien voy a cobrar. Y luego Sí, dices, vale. o sea, fíjate que esto colea, ¿eh? Sí, Esto sí, sí. viene Claro, de estamos largo. hablando, en No Tan Light es 1925, claro, estamos hablando de mediados de los 95. años. Claro, lo que hablabas un poco también respecto a eso, de claro, es el momento, es todo, Un momento. porque claro, al poco, 29, el crack, la Gran Depresión, claro, la mentalidad de todo el mundo ha cambiado por completo. Entonces, claro, si cambia la mentalidad es imposible que luego el producto
siga buscando lo mismo cuando el mundo, hablamos de la Gran Guerra, pero la Gran Depresión también fue una gran guerra terrible. más Y luego económica, Segunda no, Guerra no Mundial. de batalla, pero Y luego brutal. tenemos ahí la Segunda Guerra Mundial y que evidentemente hay otro tipo de comercio, hay otro tipo de consumo y las mentalidades después de esa primera gran guerra que marca tanto. Luego tenemos ese crack terrible. Luego tenemos la Segunda Guerra Mundial. Pues es que, bueno, es que ya el mundo de por sí se ha tambaleado. Ujú. Entonces, bueno, pues lo que funcionaba hace 20 años no funciona ahora. Bueno, nosotros ahora lo vemos mucho más. Lo que funciona hace un año, Sí, ahora sí, sí, ha quedado totalmente obsoleto. Hoy que vamos más rápido. está claro. Y en estos años 30, finales de años 30, sí, aparecen dos mujeres, que también entre ellas también ciertos piques y todo eso. Para los No lo, números soy no muy lo malo. sabía, ¿eh? Entre Que, ellas no lo sabía. claro, no lo sabía entre ellas, pero sí entre la filosofía y lo que buscaban y lo que querían conseguir en los relatos, que sería, por ejemplo, Dorothy McBride y Mary, ¿cómo es? Gadinger. Mary Ann Gandinger. Gandinger. Es que yo para los apellidos soy muy malo. Y precisamente el poner el foco en dos mujeres tan potentes que a su manera querían revolucionar sus mercados, querían revolucionar y cómo entre ellas también, lo que dices tú, entre ellas no había ese pique, pero No sí había entre pique. marcas, sí entre el producto que sacaban entre ellas, tanto de quién pagaba más, quién hacía esto, quién... Entonces, es apasionante el ver cómo las historias también se van entrelazando y cómo hay mujeres, lo que dice es que al final, rompiendo más estereotipos que dicen las mujeres, entre ellas, el pique y así, entre ellas no había, No lo había. pero era inevitable luchando por un mercado y luchando por todo lo que estaban intentando conseguir, que chocaran los productos sí o sí. Eso era inevitable. Que lucharan por Lovecraft. También. Por los Oscars luchó mucha gente, Que sobre todo por lucharan los ellas, derechos. luchaba Una de las nadie. cosas maravillosas de esta antología, que tenéis que leerla, es esas luchas por los derechos, el albacea luego la tía, luego lo como ceden a unos como a otros, luego es apasionante. O sea, te digo, luego decimos de culebrones y cosas así, pero desde luego A mí me parece, o esto sea, es fue apasionante. una parte de... Sí, sí. Entonces, y luego aparece un personaje que sería Beatriz Mahaffey, que aquí empezamos a ver cómo con ella y con gente relacionada a ella también y de esta época, estamos hablando de años 50 y así, cómo empieza a aparecer ese feminismo, esa manera de reivindicar a las mujeres y reivindicar los textos de las mujeres en un mundo, no solo de los escritores, sino que hablábamos antes esto, el fandom también era muy duro para las mujeres. Entonces empezaron a aparecer voces que reclamaban eso, que reclamaban eh, ese papel de la mujer y reclamaban esa calidad de la mujer. No sé tú, porque yo, Beatriz, a mí, por ejemplo, es una editora que me encanta. eh, Esta editora Beatriz y luego Celgol Smith, Digo, me parece la leche, pero dejo a José porque es que yo ya, si me enrollo, yo ya no. Dejo a José. José, tú. Nada, Beatriz, es como tú dices, todo lo que hemos estado, por ejemplo, las autoras que hemos ido ahondando en vamos, en este tiempo, están muy encaminadas a lo que es la evolución y consolidación un poco de lo que es la ficción extraña. Pero con Beatriz ya vamos viendo esa visión reivindicativa de la mujer en el papel de la edición. Esta mujer que con 22 años conoció sí, a Palmer, el cual había sido previamente editor de Amazing Stories, de Hugo Gernsback, que también se va analizando en el ensayo la evolución de esa mítica sí, revista en la sí. que un poco lo que es la ciencia ficción, la historia de ciencia ficción, y es con Palmer, con este hombre, en el que empieza a surgir esa visión de coeditar o de que una mujer lidere una revista. Y sobre todo, la visión directa y arriesgada de esta mujer. Palmer funda, comienzos de los años 50, una editorial junto con un compañero y en una convención conoce a esta joven de 22 años, que es Beatriz Mahaffey, y tiene como un gancho, tiene como algo
que llama mucho la atención, poderosamente la atención de Palmer, y la contrata para que le ayude en la producción de diferentes revistas que publicaban pues narrativa especulativa. Entonces es con esta mujer, con Beatriz Mahaffey, en la que vemos también esa evolución que iba teniendo poco a poco estos géneros literarios. Gracias a ella, por ejemplo, se publicaron, lo he mencionado antes, relatos como el de Eric Frank Russell, el de Querido Diablo, que es un relato que invierte completamente la concepción que tenemos de historia, de guerra entre mundos, un poco lo que contaba H.G. Wells con esa novela suya. Aquí invierte todo para tener un corte mucho más filosófico. Por ejemplo, Frank Russell, estamos hablando de los años 50, 1950, este relato que selecciona Beatriz Mahaffey habla de cómo un extraterrestre, como un ser ajeno al mundo, llega a la Tierra, una Tierra posapocalíptica, y hay algo que poderosamente le llama la atención, que es la estatua de una mujer. Una estatua de una mujer. Entonces surge la necesidad de saber cuál era esa raza, de dónde viene esa raza, qué ha pasado aquí. También fue la responsable, por ejemplo, de publicar algún cuento de Ray Bradbury que trataba sobre temas, en definitiva, que entraban en el propio racismo, en la xenofobia, en la necesidad de equidad, sin ningún tipo de discriminación entre razas, sexos, creencias, sino que hubiera una búsqueda de paz y equidad, igualdad entre todas las personas. Cuentos de esta corte fue los que fue publicando en las revistas que lanzó Palmer Beatriz Mahaffey. Y vamos viendo ese corte o esa visión cada vez más singular y sobre todo más reflexiva de esta literatura. Pero también tenemos con Beatriz Mahaffey el ejemplo propio de cómo era la sociedad en ese momento. Que arrastramos, lo verá, bueno, lo has visto tú, lo verán los espectadores, lo verán. Aquí, a comprar. Lo verá, que con Beatriz contamos ese vanguardismo, ese feminismo en la literatura de género, pero también todo lo que hay, todo el corte también en muchas ocasiones machista, fetichista, de cosificación de la mujer que arrastramos hasta entrado el siglo XXI, hasta 2011 creo recordar. Y lo seguimos. Y es Sí, más, mucho se sigue arrastrando, sí. se sigue arrastrando. Y como una problemática, que es la reflexión también que buscamos que haga el lector, es como una problemática o una mujer de los años 50, su nombre vuelve a aparecer en el siglo XXI y en un tema que es ni más ni menos la cosificación. Es que tela, ¿eh? La Sí, sí, no, cosificación. hay unos comentarios que pones en el ensayo que es para... Es que Uf, tela. que hay Y en un que, hay que momento, aguantarlo, fíjate, además. fíjate la importancia de estas mujeres, fíjate si eran la leche en verso, o sea, que nosotros, sí, ellas, estas mujeres eran feministas de pro, vamos. Pero es que, fíjate que, por ejemplo, el grandísimo Hugo Esbar, por ejemplo, decía que las mujeres, nuestra mente, está limitada para determinadas, para Ciencias y determinados conocimientos. Sí, conocimientos de carácter científico. Por eso no podíamos escribir ciencia ficción buena, de calidad, ¿no? Y que por ahí hay cosas, todo en el ensayo, sí. de verdad, o sea, cosas y comentarios que te ponen los pelos de punta y dices, vamos, por favor, lo que hay que aguantar, o sea, es como si que el cerebro de las mujeres solamente se pueden dedicar, es terrible, ¿no? Al final, luego estas mujeres, ¿cómo quedan, no? ¿Cómo se las oculta de alguna manera? ¿Cómo se las emborrona, se las aleja de la historia? Sí, De sí. ahí lo que hablábamos al principio, esa necesidad de reivindicar sus historias y de alzar muy alta la voz y decir, hey, que estas publicaciones fueron lo que fueron, como decía José, porque ella apostó y luego todo, o sea, su lucha personal por seguir adelante, ¿cómo luego las dejan como si fueran, yo qué sé, o sea, Sí, las sí. ocultan, bueno, es muy bonito, ¿eh? Sí, no, es apasionante precisamente por eso. Y unido a eso, el otro personaje de esa época 50-60, que es el C.L. Goldsmith, que también la revolución que es el decir, dejados de seudónimos y quiero Sí, fuera. mostrar que
las mujeres y los hombres que ese arte, que esa manera de hacer arte no entiende de sexo, sino que tanto hombres como mujeres pueden ser maravillosos. Claro, venimos de una época en la que muchas mujeres para poder publicar sus relatos tenían que ponerse nombres de hombres porque si no, no se las valoraba. Entonces, que haya una mujer que diga, fuera. A partir de Fuera. ahora, cada una Y con su además, nombre. y además vais a ser, vuestros cuentos van a ser la portada. Ujú, O sea, no vais a aparecer, no, vais a ser portada igual que el cuento de un hombre, porque lo importante es el cuento, o sea, no quien lo escriba. O sea, no hay género en el arte, digámoslo así, ujú. ¿no? Y, Lo que hay es arte y ya está. y yo, un enamorado de Le Guin, lo que le tengo que agradecer también de cómo apostó por ella cuando recibía cartas como las que ponéis justo al final, y ahí apostó por ella para que Le Guin haya llegado hasta nuestros días. Y luego también, muy, muy, em, muy esclarecedor de todo es el final de ella en la revista de novias. Es como, ¿qué ha pasado Right. aquí? Además, me gusta mucho cómo lo planteáis, como decir, no vamos a decir qué ha pasado. No sabemos muy No, bien qué ha pasado, pero nos podemos imaginar qué no ha lo pasado. sabemos. O sea, es que no lo sabemos. Y yo creo que una cosa también bonita del ensayo es que lo importante, o sea, como el lector y las lectoras no son tontos ni tontas, que saquen ellos mismos sus propias conclusiones, que yo creo que es lo bonito, ¿no? O sea, Sí, cuando claro. haces una fiesta, no te lo voy a dar todo mascado. O sea, lo bonito también es que tú investigues, que indagues, ¿no? Que yo creo que eso también es lo chulo y que saques tus propias conclusiones. Imponer nuestra manera de pensar, nuestro pensamiento, pues yo fíjate, es una cosa que esto ya es un poco lo que se coció entre bambalinas. ¿Eh? José me va a matar porque me decía muchas veces, mamá, a ver cómo lo escribes. Porque yo me ponía como muy... No, porque al final es lo que digo. Lo bueno también de los ensayos es que cojamos lo que hay, la información que hay y pongamos la de un lado y la de otro. Ujú. Y reflejemos lo que hacemos, que el lector saque también sus Sí, conclusiones. sí. Que veamos las dos cosas. Por ejemplo, como comentaba antes, de la figura de Asimov que has dicho tú, que es otra de Ujú. las que conectan muchos elementos. Le vemos desde que es joven, o sea, 18 años, alguien joven, hasta ya le vemos ya directamente en una etapa madura, una etapa adulta. Y vamos viendo cómo su pensamiento va evolucionando y en muchas ocasiones entra en el filo, podríamos decir, de lo que sería censurable e incluso actos Sí, sí. que aquí no se comentan todos, No. pero que hizo cosas muy discutibles en muchos aspectos Isaac Asimov. Ujú. Y lo ves aquí reflejado. Y al final es poner también el aspecto positivo o las cosas positivas que él hizo, pero también reflejar las sombras que aquí se muestran en relación a las mujeres. Ujú. Hay una Sí, foto sí. maravillosa. Yo creo que hay una foto muy, no sé, ¿no os parece Claro, una foto muy maravillosa la que hay en este ensayo con Asimov, que Judy Lin? la pusimos a propósito porque igual la idea era esa, establecer, Hay otra editora que no establecer, Sí, sí, sí. Ad McCaffrey. Sí. establecer objetivamente una cosa y otra cosa para que ahora el lector, después de la lectura, se vaya. Hay una sección de fotografías al final del ensayo. Sí, sí. Y hay algunas imágenes, Que hay son una muy significativas. que son muy Además, significativas después de leer lo que has leído. Sí, sí, claro. sí. Y la Y la y la ves que decís vosotras es la que primero me Eh, fijé y dije, es madre muy mía. significativa, ¿no? Sí. Porque te quedas así un poco y dices, o sea, yo muchas veces te digo, José me tenía que cortar porque yo reconozco que me podía, ¿no? La vehemencia carajo, ¿qué les pasó? No hay derecho, no sé qué. Y él me decía, frénate, que esto es un ensayo. No, claro. Digo, vamos a poner todos los datos sobre la mesa. Vamos a poner toda la información para que tengamos una cosa y otra cosa. Y que al final el lector vaya viendo la evolución del caso, de la situación. Eso lo vemos, yo creo, en el caso de Beatriz Mahaffey, Sí. es de los más, cómo es la situación, qué ha Eso pasado. es terrible. Pero Fotos también aquí al ensayo, todos al ensayo. sí, sí, sí. Hay una foto de McCarthy bueno, que es también, o sea,
con otro individuo. Sí, Un autor británico, es un autor Es que vamos, después de lo que decimos, la manera en la que la está mirando, No, y es que tenemos es muy igual una foto, terrible. hay en el ensayo una foto que es la tenía Mike Resnick, que es una En su foto esta personal, en su en galería su personal, galería sí. personal privada, una foto que hizo Mike Resnick de Beatriz Mahaffey, que tenía de Beatriz Mahaffey. E igual, con mito es que si lo digo, pero No, que está en el ensayo. a leer el ensayo y a ver las fotos del ensayo, sí. para que cuando lees determinados aspectos, también en relación a Mike Resnick, y luego te vas a ver la fotografía que tenía Mike Resnick de Beatriz Mahaffey, también es eso, es buscando siempre que el lector reflexione de Ujú. las cosas positivas y buenas y las cosas, claro, también negativas Sí, sí. que se van viendo. Ujú. Y así, acelerando un poco personajes que pasan, hay, por ejemplo, un personaje que me fascina primero por el peso que tenía encima, que sería Betsy Bolin, porque claro, dice, ¿de dónde vengo? Y parece como que soy, o sea, estoy aquí porque yo no lo valgo, sino y como que tenga que demostrar todo el rato que lo vale, más Qué el peso. terrible también, Claro, qué terrible. más el peso de Fíjate, tener los padres que tenía, sobre todo el padre que tenía y todo eso, y el la poder madre, ¿eh? decir, La llamaban el colibrí de hierro, sí, no te lo también, pierdas. también. Y coger y decir, no, no, y además yo decido que que Down Books pues tiene que ir por aquí, que iba descubriendo por aquí, todo lo que ha ido descubriendo y todo eso. Tiene mucho valor el que seas hija de, con todo el foco todo el rato encima, además en esa época, decir, claro, esta sería porque es la hija del jefe y entonces hay que tenerla aquí y tener que demostrar todo el rato que no, que lo valía. Es Y que otro de date cuenta los... de que ella se aleja. Mm, Es cierto que ella nace en este mundo, sí, pero por tener que soportar las rabietas muchas veces que no eran capaces, lo que no era capaz de acometerse contra su padre en este caso, o sea, lo acometían contra una niña. O sí, sea, qué valor, ¿no? sí, Contra sí, una sí, niña lo más fácil. Y que además, muchas veces, o sea, lo más débil y lo más delicado que era ella, que no, con cosas que ni siquiera ella habría nacido cuando pasaron, ¿no? O ujú, sea, fíjate qué curioso. Y eso la hace abandonar todo esto. claro, sí, sí, Luego, aborrecer todo el fan, todo ese efectivamente, movimiento, odiarlo aborreció hasta ese que mundo, volvió o sea, lo luego. aborreció absolutamente. Y luego, sin embargo, esa idea de decir, no, este es mi mundo, regreso y redirijo, digamos así, el sello y lo voy a enfocar de otra manera y le voy a dar mi toque personal, nuestro toque personal y también Sí, sí. Además, es un caso, el de Betsy, el de Bessie. Elizabeth Wolgen, que es muy curioso porque es un ejemplo de búsqueda de identidad. Exactamente. Porque desde los años 30, en el que ya vemos aparecer a Donana Wolgen y toda la parafernalia que también se cuenta del primer fandom, Ujú. la primera convención mundial de ciencia ficción Sí, sí, y sí. los actos que llevaba a cabo Wolgeine que era Wolgen, increíble, o sea, Wolgeine eh, para escribir un libro de solo. pronto ves la figura de su hija y ves, claro, es como lo que tú decías y lo que decía Amparo, es un acto de búsqueda de identidad, Ujú. de luchar contra demonios pasados que ni siquiera son míos y también dirigir algo que a lo mejor por la propia presión que se genera, la propia olla de presión que se está produciendo, no me siento identificado con eso. Entonces, es un caso, a mí es uno de los ejemplos que más me gusta, toda la historia de la familia Worgen, que también hay, hay una fotografía. Ah, sí. Hay una fotografía también al final del Está libro, aquí Sí, igual, también. también. cuando te lo lees y llegas a la fotografía y la ves, Sí, Es que hay analizas. imágenes que no necesitan ser, sí. eh, o sea, simplemente ves las caras y ya dices, ostras, o sea, después de leer el ensayo dices, jo, es Todo lo que que es hay lo... detrás. Sí, todo lo detrás de una historia. Ahora entiendo Sí, estas caras. sí. Y luego, pues hay un personaje como Susan Wood, también la importancia que tiene desde Canadá, cómo hace esa apuesta. Una de las cosas, un poco cerrando ese círculo de toda la apuesta por el feminismo y así, la primera que creó esa mesa Esa mesa feminista. feminista en el Worldcon en el 76 y luego, lógicamente, fijarse en la gran figura de Judy Lynn Benjamin, que, que esa sí que es de las luchadoras y además de las de tenía que dar miedo de verdad para las cosas que decían de ella y lo dura que era ella
con todas las vivencias que ha tenido, con hacer con la condroplastia, el no tener absolutamente nada fácil. Me encanta cómo narráis esa idea de que es una sociedad paternalista, que justo lo que querría sería protegerla, y ella cómo se levanta y dice, no, de paternalismo nada, yo aquí voy a decir lo que pienso, voy a mandar, y que la gente le tenía pánico a las respuestas de los envíos editoriales que le hacía así, por el carácter que tenía, que incluso algún momento que decíamos que decíais antes de Asimov y así, decir, cuidado con ella que tenía que Hay ser un una anécdota, personaje. hay una anécdota que contamos aquí, que bueno, la contamos en las notas, que yo, las notas que hay en el ensayo son tan interesantes como el propio Sí. ensayo en sí. O sea, porque hay anécdotas increíbles y hay una anécdota de Judilyn con Isaac Asimov que es maravillosa. No vamos a contarla, porque yo creo que no, merece la pena leerla. Sí, O sea, sí, sí, la sí. tía, qué Sí, grande, cómo sí. dijo, tú puedes ser Asimov, pero yo soy Judilyn y aquí no, tú no te me subes a la chepa ni de coña. Además, lo más curioso era que quien entraba en su despacho, lo que tú has comentado, que pese a su condición física Sí, sí. y al sufrimiento corporal que Que ella tenía. padecía regularmente, quien entraba en su despacho no la hacía pequeña. No, Nunca. no, Todo lo para contrario. nada. Al revés. Tenía que ser. Lo que se hace pequeños eran el resto al verla. Y para que lo lean también en el ensayo, la historia relacionada con el hombre bicentenario. Y ahí lo vamos a dejar. Merece la pena, merece Que la todo, pena. que todo el mundo conoce esa historia, pues la historia detrás de la historia. Efectivamente, no conoce la historia real Exactamente. que hay detrás del hombre Y bicentenario, que es el hombre bicentenario maravillosa. no sería lo que es sin ella. Sí, sí, por eso, maravillosa. Y luego ya por ir acabando, existiría Sona McCarthy. Sona McCarthy también, otro de los personajes en los que, pues con la revista de Isaac Asimov, la figura tan importante que era en ese momento y cómo de repente se la llevan a otro lado e incluso ella misma dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago Qué aquí? penita, qué penita. Que también es un paso muy importante el reconocer, me he equivocado, estaba muy a gusto en otro lado y me he equivocado con la decisión, que es valiente también. Muy Una valiente. persona que tenía tanto poder y que tenía tanto nombre, el decir, me equivoqué con esto. Sí, Es tenía muy. que haberme quedado haciendo mi revista, ¿no? Pero lo que hablábamos de que siempre catalogamos, da la sensación de que cuando haces libros tienes un estatus y cuando haces revistas tienes otro, ¿no? Es como que la Exactamente. revista forma parte de una literatura, entre comillas, como de mayor bajeza que la literatura que puedes encontrar en un libro. Y no tiene por qué ser así. Y esta, por ejemplo, esta grandísima editora lo refleja en sus comentarios personales de, sí, yo ahora estoy trabajando en una editorial, en una casa editorial, estoy en un sello importante, pero yo ese gusanillo de no llegamos, las fechas, el cierre, el tal, esa adrenalina maravillosa que da vida, yo no la tengo aquí, hijo, qué penita, ¿no? Muy Sí. valiente por parte de No, ella. no, por eso me encanta. Y luego, bueno, acabáis, luego queda una última parte, pero acabáis con un personajazo que también tenía que ser para ser una película, Yang Xiao. Porque esta sí que es de auténtica para película. Ya simplemente el viaje en tren que narráis, eso ya tiene que ser para el cómo. Esta parte es preciosa. Sí, pero precisamente es eso, esa idea de perseguir un sueño, nunca mejor dicho, y decir, vamos a darle el valor, no solamente perseguir el sueño de la revista a lo largo del tiempo, que se encontró con todo lo que explicáis de maravilla, la revolución cultural y todo eso, sino que además el decir, no, tengo que abrir las fronteras de esto. Y cuando hablamos de personajes importantes, no nos damos cuenta que ahora que todo el mundo se nos llena la boca con la ficción oriental, con la ciencia ficción oriental, de repente decir, ya, pero es que seguramente todo eso lo tenemos porque una mujer se pasó no sé cuántos días en un tren para abrir el mundo y para darse cuenta que ese país, que era el gran enemigo, el gran monstruo, que no había que saber nada de él, se empeñó en que la gente conociera lo que se estaba escribiendo allí. Y hay que tener Efectivamente. valor en todos los sentidos, que estamos hablando de esa época, estamos hablando de Tiananmen, estamos hablando de todo eso y que una mujer se fuera a San Marino a intentar conseguir. Y dices, Un poco más y las pincha en el tren.
Es una historia maravillosa, ya te digo, es que la leía y decía, es que esto es solo esto ya es una propia novela, una propia historia, una película, porque me parece fascinante ese pelea que se ven en todas las mujeres que presentáis, en este también, fuera de un ámbito completamente diferente, cómo es esa lucha por el sueño y por decir, voy a conseguirlo y me encanta, no voy a decirlo, tenéis que leerlo, cómo acaba escrito ese capítulo. Es que ese capítulo además es precioso Sí, es... de ver de la búsqueda de un sueño, la búsqueda de la libertad, en En definitiva. definitiva. Es Ujú. precioso. Es Es muy precioso. bonito, leerlo, ¿verdad? Esa Esa parte parte es es muy preciosa bonita. que empieza desde finales de Finales 1989, empieza en sí, 1989 1989. y es precioso. Es que Lo enlazamos con McCarthy. Exactamente, pero enlazáis, Enlazamos pero de con una manera nuestro muy... territorio y bueno, no vamos a decir eso. es que no Me se alegra puede. muchísimo que te guste cómo se acabó ese capítulo porque Sí, teníamos reticencias porque se ven muchas veces, José me lo decía, es un ensayo, no se pueden volcar opiniones personales, que es lo que hablábamos, no se pueden volcar, yo era muy vehemente y tal, y es que al final dije, aquí vamos a permitirnos esta pequeña bueno, licencia. además ahí no es una opinión personal, es... no, Es, es de es otra un manera. canto. Sí, es una... Es un canto eh, además, es que era un capítulo, como tú dices, muy especial. El sí, de Jan Xiao no es con el que se finaliza el no. libro, pero era un capítulo que su esencia misma más es como ahí, pues Es eso, como un granito propio, aislado, sí, es como si fuera un granito aislado, porque pero estamos hablando de Norteamérica, funciona perfectamente y da lo que decíamos, pasábamos de ejemplos de mujeres como Susan Wood, ejemplos como Beatriz McHaffey, y llegas a Yan Xiao y lo que es la ciencia ficción china y ves como una culme de muchas de esas ideas que ya íbamos poquito a poquito Sí, dejando. sí, no, por Es eso precioso. yo en mi mente, cuando leí el libro, luego al releerlo otra vez, en mi mente el libro acababa aquí y el último capítulo era un epílogo. Porque para Sí. mí empezaba de maravilla la historia, pues con todo lo que estábamos hablando antes, de cómo se crea y el pulp y cómo esa evolución y esas primeras mujeres que van apareciendo, me parece maravillosa esta historia para decir, eh, ved qué gente y que muchas veces no la conocemos. Y esa mujer, todo lo que hizo para conseguir que nosotros hoy en día podamos leer la ciencia ficción china, y es maravilloso. Entonces, y que la propia población, la propia gente que odiaba esta literatura, se enganchase igualmente a esta claro, sí, literatura. sí, sí, porque O sea, además que el explicáis de propio maravilla. pueblo, de lo que hablamos de que no somos profetas en nuestra tierra, conseguir Ujú, que el mismo pueblo chino que este tipo de literatura no lo quería por lo que no lo quería, al ujú. ensayo, a leérselo, amase también este tipo de literatura. O sea, fijaros lo que consiguió. Sí, sí, Y a partir además que con 4 o 5 líneas explicas de maravilla el esfuerzo que era sacarlo, el cómo conseguían intentar autofinanciarse, la locura que era dentro de toda la locura que y vivían alrededor para sacar eso. lo bonito que es el no rendirse No, nunca. no. Pero Tú luego me cierras una piensas, puerta, yo vuelvo a abrir una ventana. ¿Me vuelves a cerrar la ventana? Busco un ventanuco. Era un poco, es la historia de estas mujeres y en Xiao se no, manifiesta claramente. es maravilloso y sobre todo el darnos cuenta ahora que todo se nos llena la boca. Leo ciencia ficción china, leo esto y todos los autores y hacen películas, y hacen series, hacen todo tipo de cosas y decir, no, no, una mujer se plantó allí con, con sus narices y además cuando lo consiguió todavía tuvo más problemas y volvió a levantarse y volvió a revolucionar todo hasta conseguir su sueño. Me parece una historia maravillosa. Pero acabáis también con una parte, el último capítulo, en el que también se hace una reflexión muy interesante sobre justo lo que hablábamos, de cómo, por ejemplo, Weird Tales, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo y ese choque entre evolucionar, volver a los orígenes. Claro, con una revista con el peso histórico de Weird Tales, tiene que ser muy complicado el decidir hacia dónde tiramos. Y otra vez vuelve a ocurrir entre una mujer que quería hacer unas cosas, un hombre que se le pone encima y dice, no, no, tenemos que volver a los orígenes porque esto es lo que funcionaba. Entonces, por mucho que sean muchos años más tarde,
es como la escenificación de todo lo que hemos ido viviendo a lo largo de todo el ensayo, sino que es siempre hay mujeres intentando y siempre habrá algún hombre diciendo tú no sabes, el que sé soy yo y tenemos que volver a los orígenes. ¿Cómo fue ese momento en el decir, tenemos que hablar de esto, vamos a hablar de esta parte de así, y ese enfrentamiento entre nueva y vieja escuela de, en este caso, Weird Tales, pero que podía ser de cualquier otra revista? Porque además era una forma de cerrar un círculo. Porque desde el comienzo estamos hablando de lo extraño. Además, de que hay un capítulo que Ujú. intentamos. ¿Qué es la ficción extraña? En el que se busca un poco Sí, sí. dónde está el origen, de dónde viene el término. Y era como cerrar. O sea, el ensayo, después de ese canto a la libertad que habíamos visto con Jan Xiao, era cerremos el círculo y volvamos otra vez a poner el foco en algo que se sigue dando, que Ujú. seguimos en ese conflicto, que pese a que han pasado 100 años, ha pasado un siglo por medio, seguimos en la misma situación o con las mismas piezas de ajedrez. Y aquí vemos el ejemplo de Anne Vandermeer, que fue una de las últimas editoras, podríamos decir, de las últimas reencarnaciones que ha tenido Weird Tales, porque no hablamos de todas, Ujú. hubo otras previas, que esas no las mencionamos porque pasamos directamente pues, a la etapa ya entrado siglo XXI, entrado pues, la década de 2010, Sí, 2007. prácticamente. Ujú. Y vemos la figura de esta mujer, Anne Vandermeer, que busca sí, una revisión o una visión diferente de lo que era Weird Tales para nuestros tiempos. Con cambio, pues, de todo, de forma de estilo de portada, en forma de plantear los cuentos, todo. Empezaron a publicar autores como Putmir, N.K. Jemisin. Buscó darle otro sentido para los tiempos que se daban. Entonces vemos cómo las ideas, en ese caso, de una serie de productores, por así decirlo, de la revista, exigen que tiene que ser todo de una forma diferente. Entonces aquí se genera una amplia controversia que se enlaza incluso con la polémica de la forma que tenía el busto, por así decirlo, Sí. del Premio Mundial de Fantasía, que ahora tiene como la forma, si fuera como una especie de árbol, la estructura, pero anteriormente era una especie de busto de la cara de Howard Phillips Lovecraft. Sí. Vemos que desde los acontecimientos que ocurren en una revista como Weird Tales, vemos en esa etapa de Vandermeer cómo esos detalles, cómo esa controversia que se genera por temas que chocan un poco entre lo nuevo y lo clásico, lo vanguardista y lo que se desarrolló en los años 20 y 30, al final ese choque de mundos y no buscar al final un equilibrio entre todos en el que haya unas negociaciones, una búsqueda, pues eso de mejoría para la revista, explota todo. Es que no quiero contarlo No, porque no, no, no. estoy intentando autocensurarme porque digo, No, no, a no, ver sí, qué. te digo que no. Y además es una cosa que yo también lo veo en un formato un poquito más chiquitito, pero un formato mucho, en la escala que estábamos hablando de Weird Tales, el Premio Mundial de Fantasía, hay una historia que es como un pequeño paralelismo con ese final, que no hemos mencionado, que es es una historia de amor, en definitiva, que es de Mary Corblud, es una autora de esa etapa del primer fandom, de los Que futurianos, también la ponemos aquí que en el aparece en el ensayo. Sí, sí, ensayo. porque hay que decir Un que montón. una de las cosas apasionantes de esto también en todos los líos que tenían los futurianos. ¡Qué maravilloso, Eso es, eh! vamos. Esto es increíble. Y esa historia, la de Mary Corblud y C.M. Corblud, de lo que ella quería hacer, de cómo la ayudaron, se impulsó para hacer verdaderamente un canto de amor. Sí. Sí. eh, Al final, por X motivos, por determinados factores, fue algo infructuoso o fue Ujú. algo que al final, pues un poco a otra escala lo vemos en el caso de Anne Vandermeer. Ella tenía unos planes, una visión, es más, gracias a ella se obtuvo la revista un premio Hugo, Sí, el sí. primer premio Hugo que tiene la revista Vortex es Es gracias gracias a ella. a ella, y cómo las ideas de uno por X factores
influye y al final, actualmente, por ejemplo, Weird Tales está como medio estancada, Ujú. porque ha habido como una nueva resucitación, una nueva visión y creo que se han publicado tan solo 2 números. Se ha vuelto a quedar estancada Weird Tales. Entonces es una pena decir, una revista, que como ya comentábamos, esa revista única, la revista que nunca muere, se ha vuelto a quedar otra vez No muere, pero estancada. hiberna. Está esperando la mano de nieve que sepa arrancarla. Claro. Entonces, es ese final de nuevamente que reflexione el lector Mm. con todos los datos, Y con toda la controversia. con Sí. toda la Hay una controversia. controversia que la tenemos actualmente. Sí, O sí, sea, sí. No, no, que es una mucha controversia gente que que no no sé lee si. a Lovecraft, ¿por qué no lo lee? Eh, No, o y no lee a determinados autores de los llamados el círculo Lovecraft, ¿por qué? O sea, Ujú. ¿por qué no lo lee? Muchas veces la fama, y esto se plantea muy bien, este dilema, ¿no? Que es con un poco con el que acabamos, nuestras reflexiones son un poquito con las que acabamos el ensayo de hay que condenar a los hijos creativos Ujú. eh, por los pensamientos y las vivencias de sus padres, o a los hijos creativos, nos acercamos a la obra de un escritor de manera virgen, o sea, o cómo nos acercamos a la obra de un escritor. O Ujú. sea, Sí, sí, no, no, es complejo y me encanta porque le da un toque muy weird al final del libro, porque es una, como el capítulo anterior acaba muy dulce y el final es como decir, pero la realidad es esta, ¿eh? O sea, por mucho que te sonrías con esto, por mucho que te emociones con esto, la realidad es el último capítulo. vuelve a la realidad, cariño. Exactamente, vuelve que ese ha sido un sueño. Vuelve, que lo de chao era Además, lo de chao. además es que esa era la intención, Ujú. porque nos parecía tan bonito como terminaba Jan Xiao, pero era, no, todo lo que hemos contado anteriormente, volver a ponerlo. Por eso lo del círculo, cerrar el círculo, Sí, no sí, os sí. olvidéis. Y que hay también una frase al final, en las últimas páginas, que es un poco también lo mismo de, no nos olvidemos del pasado Ujú, para construir el futuro. ujú, Al final, cojamos las cosas del pasado que verdaderamente son importantes, son buenas, sirven para aprender, y ahora cuando construyamos el futuro, el siguiente sendero, vayamos viendo las piedras que hay en nuestro camino e intentemos evitarlas. ujú. No cometamos los mismos errores. Y Sí, luego sí. yo creo que en un mundo en el que hoy en día nos enfrentamos, pues pensamos que somos o vivimos una época de muchas libertades y no es tal cual. O sea, hoy en día estamos cercenando obras de escritores, recortándolas, ¿no? No adaptando esa frase tan bonita de preparemos a los niños para los libros y no los libros para los niños. O sea, quiero decir, vivimos una etapa en la que hay escritores como por ejemplo Roald Dahl, ¿no? Ujú, A los que se le están... eh, yo creo que la literatura debe ser como toda manifestación artística, debe romper las cadenas y mostrarse en libertad. Eso que quería Xiao, que es lo que hablábamos de lo que buscaba Xiao, pues igualmente, pensamos que vivimos una época y no, estamos en una época también en la que, fíjate, hay obras de autores pues, que se están... O sea, entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde acaba la libertad? Eh, eh, ¿Por qué todos tenemos la piel tan fina? ujú. Porque, o sea, yo creo que es muy bonito también acabar el libro de esta manera y ya te digo, y más en un momento en el que hay tanta controversia y hay tantos debates abiertos, por ejemplo, con las obras de estos escritores, ¿no? Que quieren adaptarse, que quieren tal, sería el mismo cuento si yo cojo tu obra y te la adapto. O sea, creo que también es bonito y que el ensayo de alguna manera termina con mucha vigencia al respecto de Sí, sí, la sí, no, situación. no. Es que cuando leía esa parte final y eso, me venía enseguida ese texto. Yo creo que lo más bonito es buscar la libertad y buscar la libertad a través de la creación artística y en este caso a través de la creación literaria. Ujú. Tratar de ser libre y de avanzar. Sí, sí, Y lo que. más importante. No, no, sigue. No, y que al final lo más importante también es un poco como ese amor por la literatura. O sea, que nunca nos olvidemos de la importancia que tiene la literatura. Sea mejor, sea peor, sea más ofensiva, menos ofensiva. Que eso es lo que queremos, al final, editoras de lo extraño, es eso de publicar, editar lo extraño.
Ujú. Lo que unos considerarán que son locuras, otros considerarán que son predicciones y, Y su credo muchas y veces señales de lo que puede del llegar. Un futuro poco y es el Ray Bradbury, el Fahrenheit 451, está también. también lo mencionamos aquí porque También está en el libro. todo esto está aquí. También es otra de las reivindicaciones de este libro, era esa de Nos quedamos con lo quedémonos que... con la literatura, Sí. luchemos por la literatura, que la literatura es fascinante. Y esta literatura concretamente no tiene ninguna limitación. Puedes contar, reflexionar, todo lo que los autores en su tiempo querían mostrar se puede reflejar. Y no quememos los libros. Y no Sí. quememos Es los libros. importante. Y también, unido a eso, en un momento habláis de cómo también se abrieron a leer y a publicar ciencia ficción rusa en plena Guerra Fría. Claro, es que estamos hablando de una época en la que estaba bueno, la guerra Buenísimo. total entre los dos y en cambio la literatura abre puentes y dice, vamos a entender cómo ven la ciencia ficción al otro lado de ese muro. Pues me parece apasionante el ver cómo la propia literatura puede ayudar también a entender, como puede ser con la ciencia ficción china, porque incluso hoy en día, por mucho que ya ha pasado muchos años de aquella época, lees la ciencia ficción china y te das cuenta que tiene muchos factores muy diferentes a la nuestra. Muchos pensamientos y muchas ideas. Por lo que hablamos, porque hay que contextualizarla. Exactamente, y la riqueza precisamente es esa, el poder abrir la mente y poder decir, esos autores tienen su entorno, tienen su vida, su historia, y crean estas historias. Pues todo lo que hay también movimiento ahora de el afrofuturismo, también como que es diferente, y el darnos cuenta que el mundo muchas veces lo vemos solamente en nuestra burbujita, y nos parece que el mundo solo es eso. Y el mundo es mucho más que eso. Y es maravilloso encontrarnos libros como este en el que dice, no, no, es que no solamente es el mundo sobre esto, sino que ha habido muchas mujeres que han abierto la espita y que han conseguido que el mundo, por muy pequeñito que sea, se abriera mucho más de lo que era cuando estaban ellas. Y que eso es súper complicado, el darnos cuenta de pegarse cabezazos contra muros, contra el fandom, contra todo, por buscar la igualdad de las mujeres, por buscar la justicia, por buscar el arte, por buscar todo ese tipo de cosas que hoy en día, visto desde ahora, dice, pues bueno, sí, publicar ya, pero que una editora decida, tú no pones tu seudónimo, tú pones tu nombre, porque quiero que se sepa quién ha escrito esto. Ese gesto que puede parecer tan pequeño en aquella época tenía que ser Era una enorme, revolución. era enorme, era enorme. Y lo que decíais, y que encima sean la portada de algunas revistas, dices, es que precisamente con libros como este te das cuenta de la importancia que ha habido y que hemos llegado ahora gracias a que esas mujeres hicieron todo eso. A la valentía de estas... Exactamente. Hablamos de ello en el prólogo, de estas nuevas Medeas, pero en el sentido de Sí, las sí. nuevas Medeas, no del mito de Medea, pero como estas mujeres que eran extrañas, digámoslo así, ¿no? Como le pasaba a Medea, que eran las bárbaras, las extrañas, ¿no? Pero que, y muchas veces, pues eso, tildadas, si me lo permitís, hasta de brujas, de hechiceras, ¿no? Sí, Por sí, la sí. manera de pensar, pues de ahí, por ejemplo, el paralelismo que establecemos con Medea y la importancia que tienen, cómo rompen, cómo desestructuran, cómo quiebran la sociedad del momento por llevar adelante Sí, un sí. Y pensamiento. unido a eso también visiones del ecologismo, visiones, una mente mucho más abierta sobre los temas que hasta entonces se iban tratando con una valentía de decir, sí, sí, hay que hablar de todo esto. Incluso hay momentos en los que justo parece que pide lo contrario. Es decir, el mundo es suficientemente duro como para que nosotros, en algún momento lo decís, como para que nos estén recordando que no podemos respirar cuando ya vemos que no podemos respirar. Ya lo Entonces, sabemos. claro, pues vamos a entretener a la gente. Y que es, para mí, que haya libros de entretenimiento me parece fascinante, me parece maravilloso. Es que los libros no tienen que ser todos iguales. Precisamente la riqueza es eso, que sea que unos sean weird, te hagan pensar, te hagan enfrentarte con tus fantasmas, otros que te evadan, otros que te hagan llorar, otros que te hagan reír. Qué triste sería un mundo en el que todos los libros fueran iguales, todos Uniformes. uniformes y que solamente servirían para esto, ni para moralizar, no, no, simplemente tener el catálogo entero y decir, ahora coge lo que quieras. Y por eso me Ujú. encanta
esta antología porque ponéis el foco en esas mujeres que, que no conocemos o que conocemos algún nombre en concreto, pero muy poquito. Cuando lees todo el ensayo dices, ¿cómo es posible que no conozcamos a estas mujeres? Y nos fijamos siempre en los nombres de los autores, por supuesto, pero en todo el trabajo que había detrás, en toda la caña que les metió detrás de reescribir, para conseguir, porque el editor no solamente el que publica, el editor también era la editora, era la que estaba con el látigo detrás de esto no tiene la calidad, si no lo reescribes yo no lo publico, y en un mundo en el que el hombre era el que tenía el poder, ser mujer y ser capaz de a un hombre cogerle y decir esto no tiene calidad, o lo cambias o no te lo publico, tenía que ser muy complicado. Pues para eso hemos hecho este maravilloso libro, José y Claro que yo. sí. O sea, para Aquí. eso, para que aprendamos y para que sepamos que estamos aquí muchas mujeres editoras y Sí, muchas mujeres escritoras y muchos hombres y muchos editores siguiendo la estela de un camino que eh, abrieron ellas. Y, exactamente. y lo bonito es lo que tú has dicho, que al final lo bello de que no nos damos cuenta de que vivimos en un mundo actualmente en el que tenemos acceso a lo que decías, a ciencia ficción china, a ciencia ficción rusa, tenemos acceso a obras del siglo pasado o de anteriores, pero que muchas veces esa situación no se ha dado. Y ha habido alguien que ha tenido que forzarlo, ha habido Ujú. alguien que ha tenido que luchar para llegar a eso. Sí, sí. Entonces, Y volviendo al origen del libro y al principio del libro, el cómo la reflexión que hacéis de las pulp, de las revistas, y cómo lo que costaba un libro de tapa dura en aquella época, decir, es que somos unos privilegiados que podemos adquirir libros, podemos adquirir conocimiento cuando la gran mayoría no podía en ningún momento. Entonces la revista, esas pulp, pero las revistas después fueron la manera en la que la gente pudo empezar poco a poco a abrirse en el mundo del conocimiento y a conocer historias. Y a leer, cuánta gente ha aprendido Exactamente. a través de estas novelitas. Y fíjate que ahora tenemos opción y no leemos. Y antes no se podía y la gente luchaba por Sí, ello sí. y ahorraba para poder coger y comprar el folletín de la semana que viene. Jo, no sé, es lo que tú Sí, dices, somos unos privilegiados y no nos damos cuenta. sí, sí, ¿y cuántos autores ya de cierta edad así conocemos de que contaban de que con la paga que les daban ahorraban ¿Sí? para comprarse la Ahorraba revista? para ir al kiosco. y gastar el Exactamente. dinero. Entonces, por eso hay que tener tanto valor y ya digo, y nos hemos que dejado mil cosas por comentar de esta antología, porque, o sea, de este ensayo, porque además, ya digo, es que ya simplemente los Futurians dan para sitcom directamente, porque es que son auténticos, es una historia entre ellos que podría dar para todo, pero sobre todo quería poner el foco en los nombres de esas mujeres, porque al final es eso, y esta iniciativa es justo esa también, el coger y decir que hay muchas mujeres que han luchado por igualdad, pero también incluso porque no solo igualdad, sino que autores como Isaac Asimov mejoraran sus textos. Porque Lovecraft tuviera sus lugares también para publicarse, pero también para Le Guin, que hablabas antes de la última época de Weird, me encanta el texto que escribe Jamie Sin, que dice lo que piensa sobre la Weird Tales antes y después de ese cambio, y que no nos damos cuenta que sin todas esas mujeres no tendríamos ninguno de esos libros. Y que si amamos, como es mi caso, Úrsula K. Le Guin, estamos muy claro que si esas mujeres no hubieran estado a su lado, apoyándola, editándola, buscándole los mejores editores para intentar sacar sus libros, no hubiera llegado a nosotros. Entonces, poner el valor a Úrsula K. Le Guin, por supuesto, y mi intención de este mes es justo por eso, porque siempre nos fijamos en las autoras, pero fijémonos también en esas mujeres, que gracias a esas mujeres, muchas veces, mujeres y no mujeres, pudieron publicar. Entonces, os doy de verdad muchísimas gracias por estar aquí, por este rato maravilloso que hemos pasado, por este maravilloso ensayo, porque es que, ya os digo, aquí me he dejado mil cosas por comentar, porque es que no dan, no, porque es mil cosas, y sobre todo, gracias por contar la historia de tantas mujeres que merecían ser contada y muchas veces se han empeñado en enterrarlas entre nombres que se supone que tenían más importancia y que para nada. Simplemente
o era más conveniente hablar de un hombre, o era más conveniente poner el foco en otro lado y no contar mucho esas historias. Entonces, de verdad, a los dos, muchas gracias por esto. Espero que haya sido para vosotros divertido y que lo hayáis estado bien, a gusto. Mucho ánimo ahora, José, que te toca irte a currar. Que Será. también, que ahora estamos muy a gusto hablando de libros y de repente dice, y ahora me toca trabajar, qué mal. Ahora me toca trabajar. Pero sobre todo, de verdad, mil gracias por dar la voz a todas esas mujeres y que espero que mucha gente se anime a leerlo porque servirá para que nos demos cuenta de la suerte que tenemos en estos momentos, para que lo valoremos y no solamente como editoras, sino también para que valoremos también el weird, lo extraño, para que digamos, es que esto es literatura y es alta literatura, es literatura maravillosa, lo que pasa que nos incomoda. Y a veces lo que nos incomoda no apetece mucho. Pero bueno, de vez en cuando, dadle la oportunidad, porque estoy seguro que vais a descubrir historias para vosotros. Algunas igual nos gusta, pero también pasa con la romántica, con la ciencia ficción, con la fantasía, con todo. Lo, Efectivamente. lo que pasa que son especiales. Así que de verdad, a los dos, muchísimas gracias de verdad por este rato. Y espero que se venda la primera, segunda, tercera edición de este libro. Ojalá, ojalá. Porque será señal de que la gente va abriendo los ojos y se va dando cuenta de la importancia que tienen todas estas mujeres y que simplemente con el gesto de comprar este libro y leerlo es hacerle justicia y darnos cuenta que lo que tenemos hoy en día en gran parte es gracias a ellas. Y de verdad, gracias. Y al resto lo mismo, gracias por vernos, tanto en directo como en diferido. La semana que viene, como habéis hablado, hablaremos con editoras. En este caso me toca vuestra editora, que vendrá por aquí. Y además de eso, las editoras de la biblioteca de Carfax y de Oscura, para hablar sobre terror, sobre editar terror. Buscando eso, buscando que veamos el otro lado de los libros y veamos el maravilloso trabajo que hacen muchas mujeres para que esas cosas que tanto nos gusta, que son los libros, los tengamos en las manos. De verdad, muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Beso y hasta otra. Chao. Gracias.